Mientras su madre pasaba sola la noche en un hospital, Lucía seguía llenando su casa de cosas que no necesitaba. Y cuando finalmente recibió la llamada que llevaba meses ignorando emocionalmente, entendió algo devastador. Había pasado años comprando felicidad, mientras perdía lentamente a la única persona que todavía la esperaba. Lucía tenía 38 años y una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Trabajaba mucho, ganaba bien y siempre encontraba una excusa para comprarse algo nuevo. Un vestido, unos zapatos, decoración para la casa, perfumes caros, cajas que llegaban cada semana como pequeñas recompensas después de días agotadores. Decía que se lo merecía, que trabajar tanto tenía que servir para algo. Pero cada noche la casa seguía sintiéndose silenciosa, vacía. Su madre empezó a notarlo mucho antes que ella: las llamadas sin responder, las visitas canceladas, las conversaciones cortas, mientras Lucía miraba el celular buscando ofertas o revisando compras pendientes. Y aunque intentaba convencerse de que todo estaba bajo control, en el fondo empezaba a sentir que algo importante se le estaba escapando de las manos. Lucía no siempre había sido una mujer obsesionada con comprar cosas. Hubo un tiempo en que disfrutaba lo simple, las conversaciones largas, las tardes tranquilas con su madre y los pequeños momentos que antes le parecían suficientes. Pero después de su separación, empezó a cambiar poco a poco. Se refugió completamente en el trabajo para no pensar demasiado, para no sentir la soledad de llegar a una casa silenciosa y darse cuenta de que su vida ya no se parecía a lo que había imaginado años atrás. Al principio solo trabajaba más para mantenerse ocupada, pero con el tiempo comenzó a premiarse cada vez que terminaba una semana difícil. Un vestido nuevo, unos zapatos, un perfume caro, cualquier cosa que le diera una sensación rápida de alivio. Y aunque esa emoción duraba muy poco, ella seguía repitiendo el mismo ciclo porque era más fácil llenar bolsas que enfrentar el vacío que llevaba dentro. La casa empezó a llenarse de cosas que ni siquiera necesitaba. Había cajas sin abrir, ropa todavía con etiquetas y objetos olvidados en rincones donde nadie los usaba. Pero aún así, cada noche volvía a sentir la misma sensación de cansancio emocional que intentaba esconder detrás de compras impulsivas y jornadas interminables. Su madre empezó a notar ese cambio mucho antes que ella. La veía más distraída, más ausente, siempre con prisa, siempre mirando el celular o hablando del trabajo. A veces la invitaba a almorzar o simplemente le pedía que pasara un rato a visitarla, pero Lucía casi siempre respondía con promesas rápidas que rara vez cumplía. Esta semana estoy complicada, el sábado voy. La próxima hablamos con calma. Y aunque su madre nunca reclamaba directamente, había algo triste en su mirada cada vez que la despedía tan rápido. Lo peor era que Lucía sí amaba a su madre, muchísimo, pero llevaba tanto tiempo huyendo de sí misma que dejó de notar pequeños detalles importantes. El cansancio en su voz, los silencios más largos durante las llamadas, la manera en que repetía algunas historias, porque ya no tenía muchas personas con quien hablar. Y mientras su madre seguía esperándola con paciencia, Lucía continuaba atrapada en esa rutina vacía donde trabajar. Comprar y mantenerse ocupada parecía más fácil que detenerse a aceptar que por dentro hacía mucho tiempo que ya no se sentía feliz. Todo empezó a incomodarle de una forma silenciosa, casi imperceptible. Una noche llegó agotada del trabajo y encontró varios paquetes acumulados frente a la puerta de su apartamento. Ni siquiera recordaba exactamente qué había comprado esta vez, y eso le produjo una sensación extraña que intentó ignorar. Entró, dejó las bolsas sobre la mesa y encendió el televisor solo para evitar el silencio de la casa. Mientras abría una caja vio varias llamadas perdidas de su madre, pero en lugar de devolverle la llamada enseguida decidió hacerlo más tarde. Primero revisó las compras, después se dio una ducha y luego terminó perdiendo casi una hora mirando cosas nuevas en el celular, como si necesitara distraerse constantemente para no pensar demasiado. Cuando finalmente intentó llamar, ya era tarde y nadie respondió. A la mañana siguiente recibió un mensaje corto, donde su madre decía que se había sentido un poco mal durante la noche, pero que ya estaba mejor. Lucía respondió rápido, casi por compromiso, y siguió con su rutina. Sin embargo, algo empezó a quedarse rondando en su cabeza durante los días siguientes. Las conversaciones con su madre ya no eran iguales.
Había pausas más largas, silencios incómodos y un cansancio extraño en su voz que antes no estaba ahí. A veces parecía querer decirle algo, pero terminaba cambiando de tema para no preocuparla. Y aún así, Lucía seguía encontrando excusas para no visitarla. Siempre aparecía algo más importante. Una reunión urgente, horas extra, cansancio acumulado o simplemente la necesidad absurda de salir a comprar cualquier cosa para sentirse un poco mejor. Hasta que una tarde revisó accidentalmente el estado de su tarjeta y sintió un vacío en el estómago. La deuda era muchísimo más alta de lo que imaginaba. Se quedó mirando la pantalla, intentando recordar en qué había gastado tanto dinero, y lo peor fue darse cuenta de que casi nada de eso realmente le importaba. Miró alrededor de la casa y por primera vez empezó a sentir rechazo hacia todas esas cosas acumuladas. Nada de lo que había comprado parecía darle felicidad real. Solo eran pequeños impulsos momentáneos para tapar algo que seguía creciendo dentro de ella. Esa misma noche su madre volvió a llamarla y la conversación le dejó una sensación aún peor. Hablaron pocos minutos, pero antes de despedirse su madre le dijo algo que se quedó clavado en su cabeza. «Hace tiempo que siento que ya no sé cómo encontrarte». Lucía intentó responder algo rápido, minimizarlo, decir que solo estaba ocupada, pero después de cortar la llamada, se quedó completamente quieta en medio de la sala. Rodeada de objetos nuevos, bolsas y cajas todavía cerradas, sintiéndose más sola que nunca, 2 días después, Lucía estaba en una tienda, mirando un abrigo carísimo que realmente no necesitaba cuando recibió la llamada que le cambió la vida. Al principio ni siquiera reconoció el número, pero contestó por costumbre, y bastaron unos segundos para que todo dentro de ella se paralizara. Era un médico. Su madre había sufrido un accidente cerebrovascular mientras estaba sola en casa. Lucía dejó caer el bolso al suelo y salió de la tienda sin escuchar bien el resto de las palabras. Apenas recuerda el trayecto hasta el hospital. Solo recuerda el miedo. Un miedo distinto a cualquier otro que hubiera sentido antes. Cuando llegó y vio a su madre acostada en esa cama, conectada a máquinas y respirando con dificultad, sintió una culpa tan pesada que casi no podía sostenerse de pie. Por primera vez en muchísimo tiempo, dejó de pensar en el trabajo, en las compras, en el celular, en todo lo demás. Solo podía mirar a esa mujer frágil que siempre había estado para ella, mientras ella se alejaba poco a poco creyendo que todavía quedaba tiempo. Mientras esperaba afuera de la habitación, una enfermera le entregó una bolsa con algunas pertenencias personales. Entre ellas había una pequeña libreta vieja. Lucía la abrió distraídamente, pensando que solo encontraría notas médicas o recordatorios, pero lo que encontró le rompió el corazón de una forma silenciosa y brutal. Había pequeñas frases escritas por su madre, entre listas de medicamentos y números telefónicos. Hoy Lucía dijo que tal vez vendría. No quiero preocuparla porque trabaja demasiado. Ojalá esté descansando. Extraño cuando hablábamos sin apuro. Lucía tuvo que cerrar la libreta porque sintió que le faltaba el aire. No había una gran pelea entre ellas. No había odio, ni traiciones, ni gritos. Y justamente eso era lo más doloroso. Había sido una distancia lenta, construida con ausencias pequeñas que parecían inofensivas hasta que un día se convierten en años. Sentada sola en el pasillo del hospital, entendió algo que jamás había querido aceptar. Llevaba muchísimo tiempo intentando llenar un vacío emocional con cosas materiales, porque no sabía cómo enfrentar la tristeza, la soledad y el cansancio que llevaba dentro. Pero mientras compraba objetos para sentirse mejor durante unos minutos, había dejado sola a la única persona que todavía la esperaba de verdad. Y en ese momento, rodeada de silencio y máquinas sonando a lo lejos, Lucía entendió que el verdadero vacío nunca había estado en su casa. Había estado dentro de ella todo ese tiempo. La madrugada en el hospital fue la más larga de la vida de Lucía. Se quedó sentada junto a la cama mirando a su madre dormir, escuchando el sonido constante de las máquinas, mientras una culpa insoportable empezaba a romper todo lo que llevaba años intentando ignorar. Por primera vez no tenía ganas de mirar el celular, ni de distraerse, ni de escapar de sus pensamientos. Estaba obligada a quedarse ahí, frente a una verdad que ya no podía seguir escondiendo. Y mientras observaba el rostro cansado de su madre, comenzaron a venirle recuerdos que llevaba muchísimo tiempo enterrando.
las veces que ella la esperaba despierta aunque llegara tarde, los almuerzos que preparaba incluso cuando Lucía cancelaba a último momento, las llamadas que ignoró porque estaba trabajando, comprando cosas o simplemente demasiado ocupada para detenerse 5 minutos a escucharla. Entonces miró sus propias manos. Tenía uñas perfectas, ropa nueva, un reloj caro, pero por dentro se sentía completamente vacía. Todo aquello que durante años creyó que representaba éxito o estabilidad ahora le parecía absurdo frente a esa cama de hospital. En un momento, su madre abrió lentamente los ojos y la reconoció enseguida. Lucía intentó sonreír, pero terminó llorando como no lloraba desde hacía años. No hizo discursos largos, ni buscó palabras perfectas. Simplemente le dijo la verdad, que llevaba mucho tiempo sintiéndose perdida, que había confundido cansancio con éxito, que trabajaba y compraba compulsivamente, porque no sabía cómo llenar la tristeza que cargaba desde hacía años, y que ahora entendía que mientras intentaba escapar de ese vacío, había dejado sola a la persona que más la quería en el mundo. Su madre apenas podía hablar, pero aún así le tomó la mano con mucha dificultad y le dijo algo que terminó de derrumbarla por completo. Nunca necesité regalos, solo necesitaba sentir que todavía tenía una hija cerca. Lucía sintió que esas palabras le atravesaban el pecho, porque en el fondo sabía que eran verdad. Había pasado años enteros comprando cosas para sentirse mejor durante unos minutos, mientras la vida real se le escapaba lentamente entre reuniones, cansancio y paquetes, acumulados en una casa donde cada vez se sentía más sola. Y entonces ocurrió algo que jamás había sentido antes. Por primera vez dejó de justificar su manera de vivir. Dejó de convencerse de que ya tendría tiempo, o de que todo estaba bien mientras siguiera avanzando profesionalmente. Porque entendió que había personas que no esperaban regalos, dinero ni éxito, solo esperaban presencia. Esa misma noche, después de salir del hospital, llegó a su apartamento y encendió las luces lentamente. Miró alrededor y sintió un vacío enorme al ver todas esas cosas acumuladas. Cajas cerradas, ropa sin usar, objetos comprados en momentos donde se sentía rota y necesitaba distraerse. Caminó despacio por la sala y terminó sentándose en el suelo rodeada de todo aquello que durante años creyó que le daba felicidad, pero ahora solo veía silencio, soledad, ausencia. Y ahí, completamente sola en medio de una casa llena de cosas inútiles, entendió finalmente algo que le cambió la vida para siempre. Nada de lo que había comprado estuvo ahí, cuando más necesitó sentirse acompañada. La recuperación de su madre fue lenta, y durante esos meses, Lucía empezó a cambiar de una manera que ni ella misma esperaba. No ocurrió de un día para otro, ni como una transformación perfecta. Hubo días donde seguía sintiendo ansiedad, cansancio y ese impulso automático de entrar a comprar cualquier cosa para distraerse. Pero ahora, cada vez que lo hacía, recordaba la imagen de su madre sola en aquella cama de hospital, y algo dentro de ella ya no le permitía seguir viviendo igual. Poco a poco comenzó a reducir horas de trabajo. Aprendió a llegar temprano a casa. Empezó a visitar a su madre varias veces por semana, sin mirar constantemente el reloj o el celular. Al principio las conversaciones eran simples, incluso incómodas por momentos, porque hacía mucho tiempo que no compartían tiempo de verdad. Pero con los días empezó a recuperar algo que creía perdido: la calma de sentirse presente. Volvieron los desayunos tranquilos, las tardes tomando café juntas y las conversaciones largas, donde ya no existía la prisa de siempre. Y aunque desde afuera parecían momentos pequeños, para Lucía significaban muchísimo más que cualquier compra impulsiva que había hecho en años. También comenzó a ordenar su casa lentamente. Regaló ropa que nunca usó, vendió objetos innecesarios y dejó de llenar espacios vacíos con cosas que realmente no necesitaba. Mientras lo hacía, entendió algo importante. El problema nunca había sido comprar de vez en cuando, sino usar esas compras para escapar constantemente de emociones que no sabía enfrentar. Porque durante años había intentado anestesiar la soledad, el agotamiento y la tristeza con pequeñas dosis de satisfacción momentánea. Pero ninguna caja, ningún perfume ni ningún objeto nuevo había logrado darle la paz que ahora encontraba simplemente sentándose al lado de su madre en silencio. Con el tiempo las deudas empezaron a disminuir. Su vida se volvió más sencilla y su casa dejó de sentirse como una bodega llena de cosas acumuladas.
Ya no necesitaba comprar algo nuevo cada vez que tenía un mal día. Aprendió a detenerse, a descansar y a aceptar que sentirse vacío no se solucionaba consumiendo más, sino reconectando con las personas y con ella misma. Y aunque seguía teniendo problemas, responsabilidades y días difíciles, por primera vez en muchísimos años, sentía que estaba viviendo de verdad, y no simplemente intentando llenar un vacío que nunca había entendido. Meses después, Lucía volvió a pasar frente a una vitrina llena de cosas que antes habría comprado sin pensarlo 2 veces. Se detuvo unos segundos a mirar los descuentos, las luces y los maniquíes perfectamente acomodados, pero esta vez no sintió esa necesidad desesperada de entrar. Y no porque ya no pudiera darse gustos, sino porque finalmente había entendido algo que le costó años descubrir. Hay vacíos emocionales que ninguna compra puede llenar. Esa noche regresó a casa, preparó café para ella y su madre, y mientras conversaban tranquilamente en la cocina, sintió una paz que jamás había encontrado en ninguna bolsa, ninguna oferta y ningún objeto nuevo. Porque al final, las cosas que más valor tienen casi nunca se pueden comprar. El tiempo, la presencia, la calma de sentirse acompañado, y mientras veía a su madre sonreír otra vez, Lucía entendió que la vida no siempre te rompe para castigarte. A veces te rompe para obligarte a despertar antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para más relatos humanos y emocionales como este.